insatisfecho, algo que nos mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento y del cual necesitamos liberarnos para evolucionar espiritualmente. Los lagartos también representan el silencio y la introspección. Ellos viven en silencio, observan sin ser vistos, y rara vez hacen ruido. En el budismo, esto se interpreta como una invitación a la reflexión profunda, a la meditación y a la escucha interna. Al aparecer en nuestro espacio, nos recuerdan que es necesario desconectarnos del ruido exterior, de las distracciones y del caos del día a día, para escuchar lo que realmente necesitamos. Nos piden que nos preguntemos, ¿qué es lo que estoy ignorando dentro de mí? ¿Qué es lo que realmente necesito cambiar o soltar para estar en paz? Y no es casualidad que estos animales se encuentren en nuestras casas cuando menos lo esperamos. Se dice que cuando un lagarto se presenta, es porque estamos en un momento de transición, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Su aparición nos invita a aceptar los cambios que la vida nos propone, a fluir con ellos sin resistencias. Así como el lagarto se adapta a diferentes entornos y temperaturas, nosotros también podemos aprender a adaptarnos a los cambios, viendo en ellos oportunidades para crecer en lugar de temerlos. En esta interpretación espiritual, el lagarto es como un maestro silencioso que, sin palabras, nos muestra la importancia de la flexibilidad y la aceptación. Nos impulsa a mirar nuestro entorno, nuestras circunstancias y a nosotros mismos con nuevos ojos, recordándonos que, aunque algunas situaciones nos desafíen, siempre tenemos el poder de adaptarnos y de encontrar la paz interior en medio de los cambios. Así, cuando ves a un lagarto en casa, no lo tomes como una simple coincidencia. Obsérvalo, obsérvate a ti mismo, y pregúntate, ¿qué mensaje me trae hoy este ser que ha decidido entrar en mi vida? Cuando vemos a un lagarto moverse entre las sombras o trepar una pared, estamos observando a un ser que vive en dos mundos, el de la luz y el de la oscuridad. En la sabiduría budista, esta dualidad tiene un significado especial. El lagarto representa ese equilibrio necesario entre lo que mostramos al mundo y lo que mantenemos oculto en nuestro interior. Al verlo en nuestra casa, nos invita a reconocer esas partes ocultas de nosotros mismos, a enfrentarlas sin miedo, y a integrarlas como parte de nuestro ser. No es un simple animal huyendo de la luz o buscando un rincón oscuro. Su movimiento silencioso y cauteloso es una metáfora de cómo debemos abordar nuestras propias sombras. La sombra, según la espiritualidad budista, no es algo que deba reprimirse o temerse, sino que necesita ser entendida y aceptada. El lagarto nos muestra que, al igual que él se mueve sin miedo en la oscuridad, nosotros también debemos explorar nuestros miedos, dudas o aspectos reprimidos. Porque al iluminar esas partes ocultas, encontramos sabiduría y nos liberamos de patrones que limitan nuestra paz y crecimiento espiritual. El lagarto también nos enseña la importancia de la paciencia. Su capacidad para quedarse quieto, observando y esperando el momento adecuado para moverse, nos recuerda la necesidad de tomar las cosas con calma, de no apresurarnos en nuestras decisiones o en nuestras reacciones. Nos invita a cultivar esa quietud interna que, según el budismo, es esencial para la paz mental. Observa cómo un lagarto puede permanecer inmóvil por largos periodos, y en esa quietud, él espera el momento perfecto para dar el siguiente paso. Así también nosotros podemos aprender a no precipitarnos, a esperar con serenidad el momento adecuado para actuar o hablar. La paciencia no es solo una virtud, es una fuerza espiritual que nos permite aceptar las circunstancias con tranquilidad, sin resistencia ni frustración. Nos ayuda a enfrentar los retos desde un estado de paz, en lugar de reaccionar con ansiedad o enojo. En este sentido, el lagarto se convierte en un ejemplo de cómo podemos responder a las situaciones de la vida, con calma, sin resistencias, pero siempre listos para actuar en el momento preciso. Esta habilidad de esperar y observar nos recuerda que, muchas veces, las respuestas y soluciones que buscamos llegan cuando tenemos la serenidad para recibirlas. Otra lección espiritual importante que nos da el lagarto es la capacidad de adaptación. Él no se apega a un solo espacio o a un solo ambiente. Cambia de lugar y se adapta, como una invitación para nosotros a soltar los apegos que nos limitan. Apegarnos a ideas, personas o situaciones es una de las causas de sufrimiento según el budismo, y el lagarto nos enseña a soltarlos con ligereza. Nos muestra que podemos fluir, aprender de cada experiencia, y movernos sin cargas innecesarias, lo cual abre la puerta para vivir con mayor libertad y felicidad. Así que cuando un lagarto aparece en nuestro hogar, es una señal de que necesitamos aceptar nuestra propia naturaleza cambiante,
reconocer nuestras sombras y trabajar en nuestra paciencia. Su presencia no es una simple casualidad, es un recordatorio de que la paz verdadera no está en controlar todo a nuestro alrededor, sino en aprender a fluir, a esperar y a confiar en que cada cosa tiene su momento perfecto. En la quietud y el silencio, como el lagarto nos muestra, se encuentra la verdadera sabiduría y el poder de transformación que todos llevamos dentro. El lagarto, además de ser símbolo de paciencia y adaptación, también encarna la capacidad de regeneración. Este animal, cuando pierde su cola, tiene la habilidad de hacerla crecer nuevamente. En el budismo, esta capacidad de regenerarse es vista como una lección profunda sobre la resiliencia y el poder de sobreponerse a las adversidades. La vida nos presenta momentos de pérdida, desafíos que a veces nos hacen sentir incompletos o incluso fracturados. Pero el lagarto nos recuerda que la esencia de la verdadera fortaleza no está en evitar estas situaciones, sino en saber cómo reconstruirnos cuando algo nos ha sido arrebatado. En muchas enseñanzas budistas, la capacidad de sanar y regenerarnos es esencial para el camino espiritual. Este proceso no significa olvidar lo que hemos perdido ni ignorar las cicatrices que quedan, sino encontrar en esas heridas una fuente de sabiduría y compasión. Al observar a un lagarto, que sigue adelante incluso después de perder una parte de sí mismo, podemos reflexionar sobre nuestra capacidad de sanar y renacer. Es como si el lagarto nos recordara que, aunque algo se rompa o se pierda en nuestra vida, siempre existe la posibilidad de reconstruirnos, de comenzar de nuevo. Pero ahora desde una perspectiva de mayor comprensión y fortaleza. Además, el proceso de regeneración nos invita a liberar el apego a las pérdidas y a los momentos difíciles del pasado. En el budismo, el apego al dolor y al sufrimiento es una de las causas más profundas de nuestra infelicidad. Cuando nos aferramos a lo que ya no está, a lo que se ha ido, cargamos con un peso que impide nuestra evolución. El lagarto nos muestra que debemos aprender a soltar esos apegos, a dejar atrás lo que ya no nos sirve, y a entender que todo lo que sucede tiene un propósito en nuestro crecimiento. En este sentido, su capacidad para regenerarse es un acto de desapego y renovación. El lagarto también nos enseña sobre la importancia de vivir en el presente. Su vida es simple y se enfoca en el aquí y ahora. No se preocupa por lo que ha perdido ni se lamenta por ello. Esta simplicidad es una lección espiritual poderosa. Nos recuerda que preocuparnos en exceso por el pasado o el futuro solo genera angustia y desvía nuestra energía. En cambio, al vivir en el presente, al estar atentos a lo que sucede en el momento, encontramos una paz y claridad que solo la verdadera presencia puede brindar. En el budismo, se nos enseña que el sufrimiento surge cuando nuestra mente se aferra a lo que ya no está o teme lo que vendrá, y el lagarto es un recordatorio constante de que la vida se experimenta en el ahora, en cada respiración y en cada instante. Por otro lado, su silencio nos invita a escucharnos. En un mundo lleno de ruido, distracciones y constantes demandas, el lagarto aparece como un símbolo de introspección y observación. Nos recuerda que, así como él permanece en silencio, atentos podemos escuchar nuestro ser interior. Esta observación consciente es fundamental en el budismo. La meditación, por ejemplo, es una práctica donde uno se observa, sin juzgar ni intervenir. Al igual que el lagarto observa su entorno sin interferir, nosotros podemos aprender a observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos arrastrar por ellos. Es una habilidad que nos da una gran libertad interna, pues nos permite tomar distancia de las emociones intensas y verlas desde una perspectiva de calma y claridad. Cada vez que un lagarto aparece, nos señala el camino hacia el autoconocimiento. Nos anima a explorar quiénes somos realmente cuando el ruido exterior se desvanece, cuando dejamos de preocuparnos por las expectativas y solo escuchamos nuestra voz interior. Es una oportunidad para recordar que, más allá de nuestras circunstancias, siempre tenemos la posibilidad de regenerarnos, de encontrar paz en el presente y de vivir desde un lugar de conexión profunda con nuestro propio ser. El lagarto nos habla también de la importancia de la sutileza y la discreción. Es un animal que se mueve con sigilo, que prefiere pasar desapercibido y mezclarse con su entorno. Este comportamiento nos enseña el valor de la humildad y de actuar sin necesidad de llamar la atención. En el budismo, la verdadera fuerza no requiere exhibición. El crecimiento espiritual se desarrolla en silencio, en el interior, sin necesidad de demostrarlo al mundo. El lagarto, en su habilidad para pasar inadvertido, nos recuerda que el cambio profundo ocurre dentro de nosotros,
en lo más íntimo de nuestro ser, y no necesita aprobación ni reconocimiento externo. Esta lección sobre la discreción también puede aplicarse a nuestras acciones y palabras. En la vida cotidiana, muchas veces sentimos la necesidad de ser vistos, escuchados o validados por otros. Buscamos constantemente aprobación y tendemos a actuar en función de cómo seremos percibidos. Sin embargo, la presencia silenciosa del lagarto en nuestro hogar nos invita a reflexionar sobre el verdadero propósito de nuestras acciones. Nos pregunta, ¿estamos actuando desde un lugar de autenticidad o estamos buscando ser reconocidos? A través de su ejemplo, el lagarto nos sugiere que vivir desde un lugar genuino y discreto es una forma de alcanzar la verdadera paz interior. La humildad, en este sentido, se convierte en una poderosa herramienta de crecimiento espiritual. En lugar de perseguir el reconocimiento o la validación, el lagarto nos muestra que vivir en armonía con nuestro entorno y con nosotros mismos es suficiente. En el budismo, el ego y la necesidad de destacar son considerados obstáculos en el camino hacia la iluminación. Estos deseos de sobresalir y de ser apreciados por los demás nos atan y nos hacen dependientes de factores externos para sentirnos completos. Sin embargo, cuando aprendemos a valorar la humildad y la discreción, encontramos una satisfacción profunda en simplemente ser, en estar en paz con quienes somos sin necesidad de buscar la aprobación de otros. Por otro lado, el lagarto también simboliza la sabiduría que se encuentra en la observación silenciosa. Así como él analiza su entorno antes de moverse o actuar, nosotros también podemos aprender a observar las situaciones con calma antes de tomar decisiones. En el budismo, la observación consciente es esencial para actuar desde un lugar de claridad y sabiduría. Nos enseña que, en lugar de reaccionar impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones, podemos tomarnos el tiempo para analizar nuestras opciones. Esta práctica de observar sin actuar de inmediato nos ayuda a evitar errores y a actuar de manera más equilibrada y consciente. Este enfoque de observación se extiende también a la forma en que tratamos con las personas y nuestras relaciones. El lagarto nos recuerda la importancia de escuchar antes de hablar, de observar antes de juzgar, y de comprender antes de reaccionar. Muchas veces, cuando alguien nos habla, estamos tan concentrados en lo que queremos responder que olvidamos escuchar realmente. Sin embargo, el lagarto, con su silencio y atención al entorno, nos invita a estar presentes, a escuchar plenamente y a comprender al otro antes de expresar nuestra opinión. En el budismo, esta práctica de escuchar y observar con atención y sin juicio es un camino hacia la compasión, ya que nos permite conectar con los demás de una manera más profunda y empática. El lagarto también encarna la capacidad de adaptación sin perder su esencia. Aunque cambia de lugar y se adapta a diferentes entornos, sigue siendo el mismo. Esto nos enseña que podemos transformarnos y adaptarnos a las circunstancias sin traicionar nuestra verdadera naturaleza. En la vida, a menudo sentimos la presión de cambiar para encajar o para ser aceptados. Pero el lagarto nos recuerda que la verdadera adaptación no implica renunciar a quienes somos, en cambio, significa ser flexibles sin perder nuestra autenticidad. A medida que integramos todas estas lecciones, podemos ver que el lagarto es mucho más que un visitante inesperado en nuestro hogar. Es un símbolo de humildad, de observación, de adaptación y de verdadera fortaleza interna. Nos guía hacia una vida en la que cada acto, cada palabra y cada pensamiento se realiza con intención y autenticidad, sin necesidad de demostración. El lagarto es también un símbolo de intuición y percepción aguda, cualidades que en el budismo se valoran como herramientas para profundizar en la comprensión de la vida y del ser. Los sentidos de este animal son extraordinarios, percibe vibraciones, detecta el más mínimo movimiento y sabe cuándo retirarse para protegerse. Esta sensibilidad nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para estar atentos a las señales y cambios que ocurren a nuestro alrededor y dentro de nosotros. La intuición, en el budismo, es esa voz interna que surge cuando estamos en sintonía con nuestro ser profundo y en paz con nuestra mente. El lagarto nos recuerda que, cuando aprendemos a escuchar esa voz, podemos evitar caminos equivocados y encontrar respuestas en lugares donde las palabras no llegan. En la vida diaria, muchas veces ignoramos nuestra intuición, dejándonos llevar por el ruido externo, las opiniones de los demás o las creencias que la sociedad nos impone. Sin embargo, el lagarto, con su percepción sutil, nos enseña que escuchar nuestra voz interna y confiar en ella es fundamental para vivir de manera auténtica y en paz. Así como él siente las vibraciones y se adapta en silencio, nosotros también podemos aprender a interpretar las señales de nuestro entorno y de nuestro propio cuerpo.
Esto nos permite tomar decisiones que estén alineadas con nuestra verdadera esencia, en lugar de simplemente seguir lo que otros esperan de nosotros. Por otro lado, la presencia del lagarto en nuestro hogar nos invita a reflexionar sobre los momentos en que es necesario retirarnos, alejarnos de situaciones o personas que nos generan conflicto. El lagarto no entra en confrontaciones innecesarias, simplemente se aparta cuando percibe que algo no le beneficia. En el budismo, este principio se relaciona con el concepto de no apego y la práctica de la no violencia. No se trata de huir o evitar los problemas, sino de entender cuando algo no nos aporta paz o crecimiento y, en esos casos, saber que está bien tomar distancia. El lagarto nos muestra que a veces, en lugar de enfrentar las cosas directamente, es mejor alejarnos y conservar nuestra energía para aspectos que realmente nos nutran. Esta actitud de retirada es un recordatorio de la importancia de proteger nuestra paz interior. Muchas veces nos vemos atrapados en conflictos, discusiones o situaciones que solo nos generan malestar. Nos aferramos a ellas por orgullo, por miedo a lo que otros piensen o por el deseo de tener la razón. Sin embargo, el lagarto nos enseña que nuestra paz es sagrada y que tenemos el derecho de protegerla. En el budismo, cuidar nuestra energía y nuestra paz mental es fundamental para avanzar en el camino espiritual. No siempre necesitamos entrar en discusiones o convencer a otros de nuestra perspectiva. A veces, el acto más sabio y compasivo es simplemente apartarnos en silencio, tal como el lagarto lo haría. Además, el lagarto, con su estilo de vida sencillo, nos inspira a cuestionar nuestras necesidades materiales y las cosas a las que damos tanta importancia. Él no carga con posesiones ni se preocupa por acumular. En su vida, cada cosa tiene un propósito esencial, sin excesos ni acumulaciones innecesarias. En la filosofía budista, este desapego hacia lo material es clave para alcanzar la verdadera libertad. Nos recuerda que las posesiones, lejos de brindarnos felicidad, pueden convertirse en cadenas que nos atan a deseos insaciables y nos alejan de nuestro verdadero propósito. Al ver al lagarto, podemos reflexionar sobre el peso que damos a las cosas materiales y recordar que la verdadera riqueza se encuentra en la simplicidad, en la paz que proviene de no estar atados a los bienes externos. En este sentido, el lagarto nos muestra un camino hacia una vida más ligera y libre. Al igual que él, podemos vivir con menos, priorizar lo esencial y liberar nuestras cargas innecesarias. Así, cuando nos deshacemos de esos apegos materiales, experimentamos una ligereza y una libertad que nos acercan más a la esencia de la vida. En el budismo, este desapego no significa renunciar a todo, sino dejar de depender emocionalmente de las cosas para sentirnos completos. Es aprender a disfrutar de lo que tenemos sin aferrarnos, sabiendo que nuestra felicidad no depende de ello. Cada aspecto de la vida del lagarto es una enseñanza sobre la simplicidad, la intuición y la paz interior. Nos invita a ver la vida desde una perspectiva más profunda, a valorar lo esencial y a confiar en que, cuando estamos en armonía con nuestro ser, la vida fluye de manera natural y sin esfuerzo. El lagarto, con su presencia aparentemente sencilla, nos brinda una última y profunda enseñanza sobre el desapego al resultado, una lección esencial en la filosofía budista. Este animal no se obsesiona con el resultado de sus acciones. No persigue ni se aferra al éxito o al fracaso, simplemente actúa conforme a su naturaleza, confiando en que lo que ocurra será lo correcto. En el budismo, este concepto de soltar el apego al resultado se conoce como actuar sin esperar recompensa. Cuando nos desprendemos de la necesidad de controlar el resultado, nos liberamos de las cadenas del deseo y el miedo, encontrando una paz que va más allá de los logros y las posesiones. Esta enseñanza del lagarto nos invita a vivir de acuerdo con nuestra verdadera esencia, sin preocuparnos por si seremos exitosos o reconocidos por los demás. Nos enseña a actuar con el corazón y la mente despejados, confiando en que el universo, en su sabiduría, se encargará de los resultados. Esta actitud de entrega es poderosa porque nos ayuda a vivir con serenidad y a actuar sin la presión de ser validados. En cada movimiento del lagarto, hay una lección de serenidad y confianza en el flujo natural de la vida, un recordatorio de que no necesitamos forzar nada ni apresurarnos para lograr lo que deseamos. Simplemente debemos hacer lo que nos corresponde, dejando que la vida siga su curso. Además, el lagarto nos ofrece una enseñanza sobre la impermanencia, un pilar fundamental en el pensamiento budista. Todo en la vida es transitorio, y el lagarto lo sabe bien. Su presencia en nuestra casa puede ser pasajera, como lo es cada experiencia y cada momento en nuestra vida.
Nada es permanente, ni el dolor ni la alegría, ni los triunfos ni las pérdidas. En el budismo, entender y aceptar esta naturaleza cambiante del mundo nos ayuda a soltar el apego y el sufrimiento. A través del ejemplo del lagarto, aprendemos que no debemos aferrarnos a las situaciones, porque todo fluye, todo cambia, y esa es la esencia de la existencia. La impermanencia nos invita a vivir cada momento con plenitud, a valorar lo que tenemos aquí y ahora sin preocuparnos por su duración o su final. Al ver al lagarto desaparecer en un rincón o moverse hacia otro espacio, podemos recordar que las cosas van y vienen, que la vida está en constante cambio y que nuestra tarea es aceptarlo con paz. Este principio de impermanencia también nos ayuda a soltar las emociones intensas y a comprender que ningún sentimiento es eterno. Así, cuando enfrentamos una situación difícil, el lagarto nos enseña que, aunque algo nos cause dolor o tristeza, eventualmente también pasará, y así podremos encontrar nuevamente la calma. El lagarto es, en este sentido, un maestro silencioso de la aceptación. Nos recuerda que, cuando aceptamos la vida tal y como es, con sus cambios y transiciones, encontramos una paz que va más allá de las circunstancias. No se trata de resignarse, sino de abrazar la realidad con una mente clara y un corazón abierto. En el budismo, esta aceptación es clave para alcanzar la paz interior, porque al dejar de luchar contra lo que no podemos controlar, liberamos una gran cantidad de energía que podemos dedicar a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al final, el lagarto nos enseña que la verdadera paz y sabiduría se encuentran en lo simple. Nos muestra que no necesitamos grandes posesiones ni logros extraordinarios para ser felices. La felicidad surge de la conexión con el presente, del desapego a las cosas y personas, de la aceptación de la vida tal y como es. Nos invita a ver el mundo con una mirada de gratitud, a valorar cada pequeño detalle, cada respiración, cada instante. Así, en su presencia silenciosa y en sus movimientos cautelosos, el lagarto nos revela que lo esencial no está en lo externo, sino en lo profundo de nuestro ser. Cada vez que un lagarto aparece en nuestro espacio, es una invitación a recordar todo esto, a vivir con humildad, a respetar nuestra intuición, a desapegarnos de los resultados y a aceptar la impermanencia de todo lo que nos rodea. Es un maestro discreto y sabio que nos ayuda a redescubrirnos, a conectar con nuestro interior, y a vivir en paz con nosotros mismos. En su presencia, se manifiestan las enseñanzas más profundas del budismo, y nos damos cuenta de que, a veces, las lecciones más valiosas vienen de los seres más pequeños y silenciosos. El lagarto se convierte en un recordatorio constante de que la paz, la sabiduría y la armonía están al alcance de todos, si aprendemos a observar, a soltar, y a vivir desde nuestra esencia, en sintonía con el flujo natural de la vida.